¿Qué tal? ¿Cómo les va? 15 de mayo, Día del Profesor Universitario. Es decir, viene a ser nuestro día, un día de los que enseñamos en las universidades, porque aprendimos en las universidades. Universidad viene de universal, de pensamiento universal, de distintas maneras, de distintas formas de ver quizás el mismo hecho. No voy a decir que fueron los griegos los que, de alguna manera, a través del Ateneo, inventaron el concepto básico de lo que es la rutina universitaria, es decir, el debate. Docente que no debate no es docente. Es un señor que repite cosas de un programa. Si alguno tiene este sistema pedagógico, lo lamento mucho por él. Yo siempre me ufano a decir, a mí me enseñaron los mejores. Y la mejor manera de aprender es debatir. Es decir, poner tus ideas arriba de la mesa y que otras voces te hagan ver, primero, que no sos un necio, que sos capaz de entender a otras voces, y segundo, seguramente vas a aprender cosas nuevas. Ese es el pensamiento tradicional griego al cual llamaban el Ateneo. De ahí viene el concepto de universal, que tienen las unidades académicas en el mundo entero. La Argentina no es la excepción. La Argentina tiene las universidades que su sociedad exige. Hay una parte de la sociedad que exige libertad. Libertad de cátedra, libertad de expresarse, libertad de armar centros de estudiantes, libertad de co-gobernar la universidad donde es formado. Gobiernan los docentes, los egresados, los estudiantes, los docentes. Elegimos nuestras autoridades, somos elegidos por nuestras autoridades. Llegamos a la cátedra porque nuestros pares nos aprobaron para estar en nuestras cátedras. Eso es en el sistema público. Lo llama las universidades de gestión pública. Las universidades de gestión privada es simplemente un contrato. A la universidad le conviene que vos estés porque tenés un nombre, porque tenés una característica, porque sos un tipo atractivo para ese tipo de público, que es el público de la universidad de gestión privada. Ahí no hay centros de estudiantes. Tampoco se ingresa por concurso, salvo un par de excepciones. Te contratan. Un contrato de locación de servicios. Quizás después de muchos años y mucho esfuerzo, te pongan como empleado permanente, porque nunca dejas de ser empleado. No sos juzgado por tus pares. Tenés que ser aceptado por tus clientes. Y mucha gente se va a enojar por lo que estoy diciendo, pero yo soy un tipo de los dos mundos, del mundo académico privado y del mundo académico público. Entonces tengo autoridad, o pienso que la tengo, como para opinar de los dos mundos, porque no es que estuve en una universidad privada, estuve en varias, de las que ustedes caracterizan como las más prestigiosas del país. Y estuve en la universidad más prestigiosa del país, sin ningún lugar de duda, una de las 10 universidades más prestigiosas del mundo, que es la Universidad de Buenos Aires. Les duela, no les duela, los pares, los docentes de otras universidades del mundo entero reconocen que la calidad educativa que surge de nuestras universidades, con la lógica participación de los alumnos, es de un nivel absolutamente indiscutible. Tanto es así, repito, que hay países donde la sola presentación del título de la UBA te habilita para el ejercicio profesional. Sobre todo en medicina, en odontología, en psicología. En derecho es más complicado porque cada país responde
a un sistema jurídico particular, personal, individual, exclusivo. Pero en las carreras de ciencia de la salud, hay pocos países que le exigen alguna cosa al egresado de la Universidad de Buenos Aires. Por ahí medicina legal, porque tienen una manera de ver la participación del profesional en la vida del paciente diferente a la nuestra. Chirola, feliz día. Como yo alguna vez dije, mis videos son una continuidad. Es decir, para entender a lo mejor un video hay que haber visto el anterior, o el anterior. La última vez que nos comunicábamos yo estaba en la bonita ciudad de Córdoba, en la casa de mi cuñado, de la hermana de Anita, de Constanza, un lugar precioso. Córdoba es un lugar precioso, hacía muchos años que no estaba por allí. Y les preguntaba para qué o para quién gobiernan los que gobiernan. Y les hice la disquisición que para mí, que soy de la vieja escuela, los gobiernos no gobiernan, administran. Es decir, si no administraran, no se regirían básicamente por el Código de Procedimiento Administrativo. Si no administraran, no tendrían que dar explicaciones ante la Cámara de Diputados o de Senadores como hizo el jefe de gabinete. Si no administraran, no tendrían organismos de control como la Auditoría General de la Nación o los órganos de control que surgen de ella, que es la Justicia Administrativa Federal, que los controlasen. Los gobiernos administran, gobernar es otra cosa. El último encuentro entre nosotros le dije, ¿para quién gobierna este gobierno? ¿Para quién administra? Así, ¿quién es el sujeto beneficiado con las decisiones de la administración de Javier Milei? Y hoy me contestó Javier con poner a un procesado, multiprocesado, que no tuvo prisión porque la Corte Suprema de Justicia prefirió no condenarlo, porque tenemos una doctrina que es bastante particular, que tiene que ver con nuestra herencia monárquica, en el sentido de que al rey no se juzga, al presidente tampoco. Discusión que están teniendo en este momento en Estados Unidos respecto a un problema penal que enfrenta Donald Trump, donde la Corte en este momento está discutiendo las decisiones del presidente son políticamente aceptables o son judicialmente reprochables. Es decir, la justicia debe opinar sobre las decisiones que toma un presidente, salvo que hablemos de delitos de acción pública, de los delitos típicos, ¿no? La conducta típica, antijurídica y culpable. Aquellas cosas que tienen que ver con la diaria administración, por ejemplo, mandarle armas a Croacia y a Serbia por una guerra, y para disimular su faltante volar un pueblo como un pueblo en Córdoba, donde había una armería, un arsenal, como Río Tercero. ¿Eso es delito? ¿O es una acción política? Es decir, políticamente quiero quedar bien con el gobierno de los Estados Unidos, y como el gobierno de Estados Unidos no se quería meter del todo, le mandamos nuestros cañones Meara y proyectiles y FAL y balas 765 a los combatientes. Contribuimos con una guerra. Para hacer eso, contrabandeamos las armas porque la triangulamos. Se la dimos a un señor que vivía en Ciudad del Cabo y se las envió a Croacia. Alguien se quedó con un
con un dinero. Y Ecuador y Perú, también la Secretaría de Estado nos pidió que interviniéramos. Bueno, ese señor está en el salón de los bustos de la Casa de Gobierno. Entonces, Milei me contestó para quién gobierna. Para ese tipo de gente. Para la sociedad que privilegió, cuando hablan del gobierno de Menem, privilegió su felicidad personal, que duró poco, la posibilidad de conocer otros territorios, de tener otra tecnología, y que el hecho de que alimentáramos dos guerras, en una donde inclusive éramos como país garantes de la paz, y que para hacer esto triangulamos armas con un contrabandista de armas, y que para hacer esto le mentimos a los diputados y a los senadores en repetidas oportunidades cuando se le pidieron explicaciones. Bueno, este personaje, este perfil, que goza o murió gozando de la impunidad porque no es que no se le probó, no se llegó a la condena final que exige el artículo 18 para perder la presunción de inocencia. Eso por los cuales tantas veces se enojaron con Pichetto. A Pichetto parece que esto no le molestó, porque tiene razón Pichetto. Uno es inocente hasta que la justicia demuestra lo contrario. Y la justicia es el último escalón, es la corte. Si la corte nada dice o guarda silencio, la presunción de inocencia queda intacta. Pero moralmente, éticamente, nosotros sabemos que Carlos Saúl Menem fue un delincuente. ¿Lo probó la justicia? No. Es inocente y es un tecnicismo. Porque para parte de la doctrina, dos condenas, el famoso doble conforme, sería suficiente. En el caso de Menem no fue suficiente. Hoy hablando su sobrino, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, una máquina de cometer errores, le exige a los senadores que se apuren. ¿Qué apuro tienen los senadores con la ley bases? ¿No será que Martín es demasiado rápido como el tío? Él nos tendría que explicar qué pasó con el tema del tabaco en términos de redacción documental, no de votos. Los votos no los tiene que explicar. ¿Qué pasó con ese dictamen que fue al Senado, que es distinto del que se votó? Nos tiene que explicar por qué aparecen como positivos votos que fueron abstenciones. Abstenerse no es votar ni a favor ni en contra, es decir, no voy a votar ninguna de las posibilidades que se me plantean, se me ponen ante mí. Están apurados porque están corriendo atrás de un título. El país no es un título. Entonces, cuando nos contestemos la pregunta ¿para quién gobierna? Para los medios. El presidente se comprometió a hacer una fiestita el 25 de mayo, al cual ya varios gobernadores dijeron que no van a ir. Pero no importa. Tendrá un ejército de trolls pagos y un ejército de trolls voluntarios que saldrán a explicar de que son kirchneristas, son peronistas, están en contra de la patria. Lo que no logran comprender es que hace más patria el que se opone que aquel que le chupa las medias al poder. Porque el que se opone te puede hacer reflexionar, che, flaco, estás cometiendo un error. Y no me voy a las conductas de los históricos radicales, Irigoyen, Alvear, Ilia, el propio Frondizi, Alfonsín. No, vamos a hablar un minuto de Mauricio Macri, que terminó su carrera política hace unos días. Él no prepoteó a ninguno de los tres poderes, aceptó.
quizás fue el último presidente democrático que hemos conocido. Después vino Alberto, ya sabemos que fue Alberto, y ahora está este muchacho y ya empezamos a darnos cuenta de lo que es este muchacho. Mal medida la inflación dio 49% de pobreza. Mal medida, bien medida es 56%. Y si ustedes hubieran vuelto de Jujuy, mejor dicho, de Capital y cruzado gran parte de la provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Jujuy, entenderían que la pobreza no es el 49% como dicen por ahí, es está muy por arriba. 1080 el dólar sin mercado. Yo nunca he hecho pronósticos, no me gusta hacer pronósticos porque primero es una falta de respeto a la gente, porque hay gente que puede decir, este sabe de alguna cosa, entonces por eso lo dice. Pero el dólar no puede valer 1080. Eso puede ser que pueda valer 1100, 1200, 2000, no sé. No hay costos en Argentina para saber cuánto vale la moneda americana. No hay relación de costos. Cuando yo digo no hay costos es que no hay relación de costos. Nosotros no podemos pagar un almuerzo más caro que en Delmónicos de Nueva York, en un restaurante de una provincia como Santiago del Estero. Por un problema de costos. Es decir, comer en Manhattan es más caro que comer en Santiago del Estero. Ni siquiera en la capital de la hermosa ciudad de provincia de Santiago del Estero. En un restaurante de un hotel al lado de la ruta. ¿Para quién gobierna Milei? Hoy me contestó. Entonces, tenemos que esperar un gobierno parecido al de Menem. Si Ricardito Alfonsino fuera un imbécil, en términos jurídicos, yo pediría retirar el gusto de mi padre de la Casa de Gobierno. Aunque la muerte nos iguala a todos, los homenajes no nos pueden igualar a todos. En la Chacarita está Eva Perón, perdón, en la Recoleta está Eva Perón, está Marcelo Torcuato de Alvear, está la Remedios Escalada de San Martín, está Pedro Eugenio Aramburu, mira qué ironía, ¿no? Dorrego, Noble, el Clarín. En la Chacarita está Perón. Junto al pueblo. Entre paréntesis, le pido por favor al director del cementerio en la Chacarita, si no están a nivel de entender que esas personas son cariñosas, o reciben cariño de su familia, renuncie, dedícase a otra cosa. Pero si no somos capaces de cuidar a nuestros muertos que no protestan, no somos capaces casi de nada. Las autoridades de la Asociación Española de Socorro Mutuo, ustedes no tienen vergüenza. Como verán, también me ocupo de los muertos. Porque ocuparse de los muertos es, de alguna manera, ver cómo somos capaces de ocuparnos de los vivos, ¿verdad? Para ir redondeando. De vuelta en Jujuy, muchísimo frío. Mis plantas sobrevivieron, están bárbaros, porque llovió. Prendimos la chimenea porque hacía realmente mucho frío. Aumentó el gas para ser coherentes con el frío. Y eso también me contesta para quién gobierna esta gente.
El gas es una cosa, es un producto no renovable. En un mundo donde posiblemente en 4 o 5 años más nadie consume gas, utilice todos energía de carácter solar, como en montones de países de Europa donde las casas se calientan por energía solar. Entonces, ¿para qué tenemos tanto gas? Porque cuando lo vendemos tan caro es porque tenemos poco, sin embargo tenemos muchísimo gas. ¿A quién hay que pagarle la diferencia? 49% de pobreza, sin medir la indigencia, sin medir los que en estas preguntas absurdas hacen el index para determinar quién es pobre o quién no es pobre. ¿Cuántos jubilados han sido medidos porque viven en la casa de sus hijos? ¿Cuántas personas son medidas porque viven en la casa de sus padres? ¿Cuántas propiedades no se trasladan, no hacen traslado de dominio luego de una muerte del titular porque los impuestos al sucesorio, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, son inmorales? Vicente López, Jorge Macri lo transformó en Las Vegas. Lo lindo que tenía Vicente López de Libertador hacia el río eran las casas, la posibilidad que uno tenía de disfrutar el río. Ya no, hay edificios, todo cemento. Hasta Paraná es todo cemento. Los negocios inmobiliarios ahí han sido extraordinarios. Trasladarlos a la capital, Jorge. Mantener las calles limpias. Ponerle pintura fluorescente a las paradas del Metrobús sobre la Avenida San Martín. Tenemos un gobierno que le importa un bledo a la gente y la gente no se da cuenta. Está muy bien. Alguien dijo por ahí, los países tienen los gobiernos que se merecen. Yo soy un convencido que eso es así. Tenemos el gobierno que nos merecemos. Ahora, yo lo que no admito, por una cuestión de precisión, de que hablen del 56%, hablen del 29%. Un 29% de la sociedad argentina que conscientemente votó a Milei. El resto no tuvo alternativa. Ahora, si se convirtieron, es otra historia. Es otra historia. Pues yo conozco miles de personas, miles, porque tengo miles de seguidores, en las dos redes que utilizo, porque hablo con muchísima gente que representa partidos políticos, que apoyaron militantemente a Javier, que ya no lo hacen más. Pero no es que no lo hacen más porque están molestos con alguna cosa, no lo hacen más porque se dan cuenta de que ya el daño fue hecho y ellos son parte del daño. Tenían que elegir entre dos males, eligieron el que pensaron que era el menor. Por eso yo respeto ese voto, porque no hubo mala intención. Pero no me hable más del 56% del voto de Javier. Javier sacó el 29%, el resto fue la única opción que tenían. A mí no me gustan los porotos, pero lo único que había en casa para comer. Eso no me convierte en un tipo que le gusta comer porotos. No había otra cosa. Por eso traté de unir lo del diario del profesor universitario, del docente, con para quién gobierna Milei. No gobierna para la educación pública. Todas las tapas de los diarios amigos de Milei están preocupados qué hicieron los piqueteros. Todo el mundo
sabe que los piqueteros son una banda. Yo no necesito que me digan que los piqueteros son una banda. Yo quiero que me expliquen otras cosas. ¿Por qué no abren el Palomar? ¿Cuál es el acuerdo con el Unequeán? ¿Por qué cayeron las frecuencias de vuelos al interior del país, sobre todo las provincias que no son gobernadas por amigos? Por ejemplo, las provincias radicales. ¿Qué apuro tiene el señor Menem, Martín Menem, el que el Senado se despida? Yo le sugeriría a Martín que trate de callarse la boca, porque si el Senado se expide hoy, se terminó la ley. La ley bases no es que vuelve, se terminó. ¿Por qué no le da tiempo a la negociación, a la posibilidad de que, bueno, ¿qué quieren? ¿Un título? Para que sus tuiteros estén contentos, para que los medios lo multipliquen. Ya de lo que mandó el gobierno como oferta legislativa, lo que fue votado en diputados, quedó el 30%. Es decir, ya la ley bases, yo diría que es bastante diferente a lo que mandó Milei. Y eso no lo ofende a Milei, porque Milei juega con los títulos. Es un titulero, juega para la tribuna. Lo lamentable es que el periodismo le hace coro, y lo lamentable es que ciudadanos teóricamente inteligentes repiten como loros. Yo entiendo de que todo el mundo haya puesto esperanzas en un neoperonista. Ahora, yo quiero que sepan, con esto termino, es que ustedes votaron a un neoperonista. No es que se hizo peronista después, ya lo era. No es que es casual que los diputados y senadores de Libertad Avanza hayan sido candidatos del peronismo 2 años antes. No, no. No es casualidad. Fue un acuerdo con Massa. Es decir, la gente que se dice a sí misma liberal, libertaria, y que creen que Milei es la contracara del kirchnerismo, permítanme que goce una sonrisa. Votaron a un peronista. No es culpa mía, yo pagué la multa, pero se los advertí. No está Alberdi no habla de Alvear como debiera, porque Alvear era un conservador, es decir, un liberal puro. No, no, habla de Menem. Su sobrino está en la línea presidencial, maneja la Cámara de Diputados y le pide a los senadores que se apuren. Le tengo que hacer un dibujito, muchachos y chicas, para que sepan que ustedes votaron al peronismo. Por eso son tan gorilas, por eso están tan enojados con nosotros. Más allá de Lustó, que todo el mundo sabe lo que yo pienso de él. Más allá de eso. Piensan como gorilas porque son gorilas. Piensan como conservadores porque son conservadores. Votan como conservadores peronistas porque siempre han sido eso. Y lo peor que te puede pasar a vos en la vida es no saber qué sos. Podés estar equivocado, obviamente, pero íntimamente vos sabés lo que sos. Yo soy un hombre del radicalismo. Yo soy un progresista. Lo puedo decir a los 70 años, con la cantidad de títulos académicos que tengo, al menos sé de lo que hablo, en el día del profesor universitario. ¿No sabían que votaron a un peronista? ¿Que eso los transforma en peronistas cuando militan para él? ¿Cuál es la diferencia? ¿No cantan la marchita? Pues solo de neoperonismo.
Enójense todo lo que quieran. Con la verdad no temo ni ofendo. Los quiero mucho, felicidades, nos veremos el viernes. Suerte.